Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Y bueno, empezar este encuentro no puede ser de otra manera que hacerlo agradeciendo a todos los barrios que estáis aquí, que nos acompañáis. Bueno, me gustaría un poco nombrarlos a todos, si se me olvida alguno, por favor, pero sí que quiero agradeceroslo en particular a todos los que estáis aquí. Gracias San Blas Canillejas, amigos y camaradas, gracias El Pozo, gracias Vallecas, que son incondicionales para que nuestras reivindicaciones en Retiro siempre salgan adelante. Gracias Rivas, que sois los que más kilómetros os hacéis por estar aquí, gracias Centro, gracias Arganzuela, Vicálvaro, barrio de Sainte Baranda, y gracias Moratalá, por supuesto. Somos nuevos. Yo no sé si algún barrio más se me olvida, disculparme. Y sobre la calle todo... Narváez, que estoy aquí. Venga, Narváez. Y sobre todo gracias a los vecinos y vecinas de Retiro, en especial a socias activas que han hecho posible y han sostenido este encuentro cuando yo no estaba aquí en Madrid, he estado fuera por circunstancias adversas, y ellas lo han mantenido para que esto sea posible. Gracias Katy, gracias Leo, gracias Carmen, gracias Lourdes, gracias Charo, gracias Pepe y a todos. Muchas gracias. No te va a quedar alguien y vas a quedar mal. No, por favor. Gracias. Y bueno, los que no conocéis el distrito, lo voy a poner así como muy rápidamente, os voy a dar una pincelada. Primero, estoy muy contenta de estar en la sala de plenos, aunque a nuestro compi no le guste mucho este sitio porque es incómodo, pero lo estrenamos nosotras y nosotros antes que nuestra concejala, con lo cual satisfecha. Deciros que una pincelada muy rápida para los que no conocéis en la zona que estamos. Nosotros estamos en un barrio, en el barrio de Adelfas, del distrito de Retiro. Estamos rodeados de casas militares. ¿Por qué? Porque esto fue zona de de cuarteles. A 300 metros en la calle Granada estaba un cuartel, un poco más arriba tenemos el cuartel de Reina Cristina, que seguramente ese sí le conocéis más por estar cercano al Retiro. Y justo aquí donde estamos, en este suelo, pisando este suelo debajo, pues estaba el cuartel de artillería de Madrid, que justo hay un arco ahí por el que habéis pasado seguramente. Pues qué mejor sitio para decir basta ya, alto a la guerra y vamos a por ello. Os voy a presentar a nuestro ponente y bueno, vamos a ver, la fuente donde he cogido su currículum ha sido, creo que una de las mejores fuentes y más actualizadas, y ha sido un libro que acaba de escribir, está recién sacado, no lleva ni 2 meses aquí, se llama Chile, Milagro o Quimera. Os puedo asegurar que el contenido es muy rico, que según lo vais leyendo, cada página que pasáis está llena de un buen estudio, muy riguroso y muy bien escrito. Tampoco tiene ningún desperdicio, lo que incluye que es un epílogo titulado Chile despertó. Yo desde aquí quiero hacerle una invitación y no va a ser aquí, te prometo que será en una biblioteca, por si tú quieres venir, pues no sé, allá por septiembre, mediados de septiembre, finales de septiembre, que coincidirá más o menos con el 50 aniversario, si no me equivoco, del golpe de Estado de Chile. Si quieres venir a presentar el libro, a contárnoslo, estás invitado y ahí dejamos la propuesta. Y ahora sí, quería presentaros un poquito así rápido el libro, porque la fuente es muy importante conocerla, porque así vamos a conocer al autor del libro y al ponente que nos va a contar lo del alto a la guerra. Pues sin más os voy a presentar quién es y quién nos va a hablar de no queremos más guerra, queremos que esto se pare, no queremos que ningún pueblo de Europa sufra más, no queremos que ningún pueblo de ningún continente del mundo sufra más. Y nos lo va a contar Xavier Arrizabalo Montoro. Él es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia,
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, codirector del Grupo de Investigación de la Unidad de la Universidad Complutense de Madrid, Economía Política, Capitalismo y Desarrollo Desigual, director del Diploma de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid, Análisis Crítico del Capitalismo, el Método Marxista y la Economía Mundial Actual, ya con su 13ª edición. Miembro del Grupo de Trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA, coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Economía Política del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, AUIP, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, posgraduado del Máster Internacional en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo, CEPAL, ILPED, Naciones Unidas, Santiago de Chile, licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros Capitalismo y Economía Mundial y Enseñanzas de la Revolución Rusa, coordinador de los libros O inventamos o erramos, aportaciones de algunas experiencias de lucha contra la explotación capitalista y crisis y ajustes en la economía mundial. Es autor de decenas de artículos y capítulos de libros colectivos. A mí siempre me gusta añadir un pelín, si él me lo permite, de currículum personal, porque, bueno, este está muy bien y así conocemos más a la persona que nos va a hablar ahora. Xavier es un trabajador incansable, le entusiasma su trabajo, por lo cual le dedica muchas horas del día e inclusive parte de la noche. Es una persona muy generosa, a las pruebas me remito, hoy está aquí, ayer en otro lado, antes de ayer en Brasil, mañana estará en otro sitio y siempre repartiendo su conocimiento. Y por último deciros que le envuelve una humildad traducida en que trata a las personas de igual a igual y eso pues te hace sentirte muy a gusto. Y así es como queremos que te sientas aquí, como vecino de Retiro, que te encuentres a gusto y que nos hables del alto a la guerra para irnos ya. Gracias y un fuerte aplauso para Xavier. Escucha bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Un gusto, no tenía ni idea de esta encerrona de Ana, o doble encerrona, o triple, o no sé cuánto. Nada, un gusto. En realidad lo que explicaba es lo que tiene que ver con la mezcla de mi profesión y mi edad. Es decir, pues bastante la posibilidad de haber trabajado en cuestiones que abordan la problemática que vivimos, ¿no? Y que hoy toman esta forma tan desgarradora de la guerra en Europa, no porque decimos eso y siempre conviene precisarlo, el hecho de que la guerra sea en Europa no confiere un estatus distinto a los muertos, a los heridos, a los desplazados, que cuando tiene lugar en otros sitios. Sí nos da una pista acerca de que si es precisamente en Europa, esta región del mundo, donde históricamente se ha focalizado la idea de que el capitalismo podía resolver los problemas, podía haber desarrollo económico, social, político, democrático, y sin embargo constatamos la barbarie a las puertas mismas de nuestra casa, si queremos decirlo así. Gracias también, claro, a todas y a todos por venir. Ojalá que, bueno, lo que vamos a hacer ahora, que es debatir amablemente, con la pretensión de hacerlo de forma rigurosa, también fraternalmente, sea estimulante, ¿no? Y también debatir de una forma que yo creo que se diferencia de las conversaciones que tienen, ni que decir tiene su encanto, ¿no? De las barras de bar, ¿no? En el sentido de que esas suelen acabar, bueno, como acabe. El caso es que aquí tenemos una intencionalidad de intervenir, no nos resignamos, no podemos resignarnos a contemplar la barbarie que, como digo, está en curso plenamente. Venimos de un periodo duro, de tiempos duros, ¿no? Por distintas razones. Nos marcó especialmente una pandemia que nos hizo familiarizarnos aún más, si es que no lo estábamos ya, por la vida cotidiana, con la propia terminología médica, sanitaria, ¿verdad? Y todos sabemos que en primer lugar registramos los síntomas, ¿no? Y a alguien le duele la cabeza y simplemente es un síntoma, puede obedecer a cosas distintas, va al médico, a la médica, para que identifique, para que haga un diagnóstico, las causas de por qué es el dolor de cabeza. A partir de identificar las causas, bueno, sería la prescripción, el tratamiento. Y es un esquema
y yo creo que nos resulta bastante útil, porque creo que cometeríamos un error si ese síntoma terrible que es la guerra, la muerte, la destrucción que padecemos, el odio entre pueblos, el incubado odio entre pueblos, si pensáramos simplemente que es resultado, y ahora vamos a hablar de eso con más detalle, de la decisión individual de tal o cual persona que sería responsable, tal y como de forma tan torticera, tan simplista, tan carente de rigor nos presentan constantemente, ¿no? El problema sería ahora Putin, como en su momento lo habría sido Saddam Hussein, ¿os acordáis, no? Aquello de las armas de destrucción masiva que nunca existían, etcétera, 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 ¿no? Más bien lo que tenemos que preguntarnos es, como el médico o la médica serios, no contentarnos simplemente con observar la fiebre o el dolor de cabeza, sino indagar por qué ese organismo expresa el malestar, expresa la enfermedad con la forma que sea, ¿no? Entonces, primero unos datos, ¿no? Unos datos desoladores que tienen que ver justamente con esa idea del síntoma, ¿no? Se calcula, sabéis que suele decirse que la primera víctima de toda guerra es la verdad. No tenemos prácticamente información de la guerra, tenemos mucha propaganda en torno a la guerra. De hecho, lo hemos visto prácticamente, se calcula que están muriendo cerca de 1000 jóvenes, fundamentalmente son jóvenes, en suelo europeo. No tenemos ninguna información pormenorizada. Incluso hay pocas imágenes, ¿no? Siendo que en las televisiones hay tanto gusto por sacar lo escabroso, por buscar lo escandaloso, y sin embargo prácticamente no tenemos imágenes, ¿no? Esto tiene que ver con que la clase dominante, las clases dominantes aprenden de la historia, recuerdan perfectamente cómo en los años 60 la situación en Estados Unidos en relación con la guerra de Vietnam cambió radicalmente cuando comenzaron a aparecer los ataúdes. No se podía camuflar el hecho de que los sectores más desfavorecidos de la sociedad estaban pagando con las vidas de sus jóvenes la barbarie, voy a decirlo con toda claridad, la barbarie imperialista. Apenas hay noticias, pero el hecho es que sabemos, pasado mañana se van a cumplir 16 meses de guerra. Y va para largo porque hay negocio en torno a ello, de todo esto podremos hablar. Se calcula que hay casi 1000 muertos, son muertos jóvenes europeos y europeas que no están muriendo de muerte natural. Están muriendo por la barbarie de la guerra, que no es resultado de la casualidad. Se calcula que para el caso de y que os aseguro que no son hijos e hijas ni de los oligarcas rusos ni de los oligarcas ucranianos, que son como nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, chavales y chavalas que tenían la aspiración de poder construirse una vida independiente, una vida digna, llena de proyectos, que están siendo hurtados de la forma tan violenta que sabemos. Es el punto de partida. Claro, después de hablar de cerca de 1000 muertos diarios, y por eso el alto el fuego, antes que nada, antes que cualquier otra consideración tacticista o del orden que sea, porque si hoy parara la guerra, nos estaríamos ahorrando cerca de 1000 muertos mañana, y otros 1000 muertos el sábado, y otros 1000 domingo, y así sucesivamente. Qué fácil, ¿verdad?, resulta decir rápidamente estas palabras, pero qué cantidad gigantesca de dramas evitables, salvo por aquello que atiende a las exigencias de la rentabilidad. No hay más que ver las cotizaciones en bolsa de las empresas energéticas, de las empresas armamentísticas, etcétera, etcétera. Pero junto con esto hay muchos más datos. Es verdad que es el más desolador, el más terrible, pero para la población ucraniana es prácticamente parecida, es prácticamente igual a la española. Se calcula que más de 1/3 de la población está desplazada de sus lugares de residencia, trabajo, estudio habituales, entre quienes han salido al extranjero y quienes se han desplazado dentro del país. Os suena, y además no os creeríais este rollo que ha contado Ana de no sé cuántos titulitos, si no dijera algunos porcentajes para que os creáis que soy economista. Sabemos perfectamente cuando el producto en una economía, el PIB, esto que decimos tanto los economistas, ¿no?, se estanca, o incluso si cae un 1%, automáticamente sabemos que eso tiene unas implicaciones sociales demoledoras, desempleo, etcétera, etcétera. Se calcula que el PIB ucraniano cayó el año pasado del orden de 1/3, más del 30%. Al final, la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? No se conoce bien los datos del PIB ruso, pero evidentemente también ha caído. No solo es que haya caído, sino que se ha modificado completamente la estructura productiva, orientada cada vez más a esta barbarie que no aporta ningún bienestar a la mayoría, sino todo lo contrario, que es la producción armamentista. Pero no solamente es eso, porque hemos conocido cómo estos artistas, deportistas, que dicen ser muy solidarios con las causas justas, se adhieren a una cosa que es una barbaridad, y es incubar el odio entre pueblos. Incluso deportistas o músicos se les prohíbe actuar porque tengan nacionalidad rusa o la que sea en cada momento, me da exactamente igual. Esto no tiene ningún sentido. Lo único que ocurre aquí es que, como sabemos, resulta mucho más fácil destruir que construir, y se está incubando un odio entre pueblos. Yo recuerdo, ¿os acordáis? Obviamente, mejor dicho, afortunadamente, en otra escala, con aquella cosa tan dislocada en 2017,
cuando se coreaba en una ciudad andaluza a los antidisturbios que iban a Cataluña, a por ellos, oe, oe, oe. Una barbaridad que no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría. Yo me acuerdo que fue en Huelva, una ciudad por otra parte que me trae muy buenos recuerdos, y yo pensaba, había del orden de 30 personas, en esas 30 personas, estadísticamente, lo probable, dada la tasa de desempleo de Huelva, es que hubiera al menos 6 o 7 desempleados. Lo probable es que hubiera algunos jubilados a los que, como sabéis muy bien, les amenazan sus pensiones. Lo previsible era que hubiera jóvenes que ya no podían estudiar por tener que asumir el costo de unas matrículas cada vez más encarecidas, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, hay que romper con todo esto. No podemos alinearnos con la barbarie. Y eso tiene que ver con el diagnóstico, pero me he detenido de momento solamente en la guerra. En realidad, alguien podría pensar, ¡joder, qué mala suerte! Con la sociedad tan buena que teníamos, idílica, todo funcionaba perfectamente, y de repente arranca este elemento. Como decía un especulador muy conocido, quizás sea el especulador más conocido, George Soros, es un tipo con nacionalidad estadounidense, aunque de origen húngaro, se hizo famoso por una serie de pelotazos especulativos que dio en el año 92, 93 contra la libra esterlina. Después de ser especulador, él se presenta a sí mismo como científico, como investigador y como filántropo, ¿no? Y ese tipo dice abiertamente que el problema de la guerra tiene que ver con la salud mental de Putin. Por cierto, no tengo ni idea de cuál será la salud mental de Putin, pero es evidente que decisiones y acciones como las que estamos abordando no se explican por el temperamento, por el talante de tal o cual persona, sin menospreciar, yo no tengo ningún problema en mojarme, mi desprecio más absoluto por todos y cada uno, repito, todos y cada uno, repito una vez más, todos y cada uno de los dirigentes políticos que abonan la barbarie, sean rusos, sean ucranianos, sean estadounidenses o alemanes o españoles de cualquier lugar. Porque en el caso español, en los presupuestos generales del Estado del año en curso, del año 2023, el gasto en defensa ha aumentado oficialmente un 26%. En Alemania, apenas 3 días después del inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, conocimos un anuncio del canciller Scholz, del Partido Socialdemócrata Alemán, del SPD, de aumentar el gasto militar en 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros, una cantidad, impacta, una cantidad redonda, ¿no? ¿Alguna sabéis, alguna cantidad así redonda, impactante, un plan de choque que se pusiera en marcha, por ejemplo, en el caso español, por este gobierno? Y cuando hablo de gobierno no hablo en un terreno de ajuste de cuentas, no me interesa en absoluto, sí me interesa consignar los hechos y entender qué hay detrás. ¿Conocéis, digo, alguna política de choque, algún dato así emblemático en relación, por ejemplo, con cuánto fue la dotación financiera que se dio a la sanidad pública, a la de todos y todas en el contexto de la pandemia? ¿Conocéis quizá el año siguiente algún plan de choque, una cantidad emblemática en relación con la enseñanza para hacer posible que la enseñanza fuera presencial a igual título en la pública respecto a la privada? Cosa que no ocurrió porque no hubo ningún fondo, etcétera, etcétera. Entonces no tengo ningún problema en decir públicamente mi desprecio más absoluto por todos y cada uno de los dirigentes que abonan la maquinaria terrible de la guerra. Pero no se explica por el talante de los dirigentes que por otra parte quedan retratados y retratadas, sino que se explica por cuestiones a las que quiero ir partiendo de una premisa. La premisa de que no podemos entender la guerra descontextualizadamente de una sociedad que ni mucho menos era idílica. Algunos datos, por ejemplo, la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación del Sistema de Naciones Unidas, calcula que en el mundo se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas. Y hace unas semanas la humanidad, la población mundial, ha alcanzado el número de 8.000 millones. Se produce para 12.000, somos recién 8.000 y sin embargo hay más de 820 millones de personas que pasan hambre. Por cierto, para quienes os gusten las cosas estas de la economía, muchas veces se dice que la economía, en la propia facultad en la que yo trabajo, son recursos escasos y fines alternativos. ¡Qué barbaridad! Ninguno de los problemas que padecemos tiene que ver con la escasez de los recursos, sino con su gestión. Una gestión que no está orientada al bienestar de la mayoría, sino que está orientada estrictamente al interés particular, minoritario, de esa minoría privilegiada que gana con todo, y tengo que decirlo, gana también con la guerra. Podemos decir que la OIT, y digo datos oficiales de organismos de Naciones Unidas, organismos intergubernamentales, que supongo no suscitan ninguna sospecha de ser organismos subversivos. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, calcula que hay más de 207 millones de desempleados. Y lo decimos con toda, entre comillas, yo me rebelo contra ello, con toda naturalidad, como si el desempleo fuera inevitable. Y el desempleo es una forma verdaderamente violenta contra la población. Negarle a alguien la posibilidad
de construirse su medio de vida, de obtener su medio de vida a partir de su capacidad manual, intelectual de trabajar. Y nos lo presentan con toda naturalidad, nos lo presentan con la intención de que lo asumamos con toda naturalidad, y no lo es. Y nos presentan con la intención de que asumamos con toda naturalidad esta frase terrible que escuchamos constantemente: jóvenes, olvidaos siquiera de aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de vuestros padres y vuestras madres. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo cuando todos sabemos que si echamos la vista atrás, apenas 25, 30, 35 años, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que ha habido gigantescos avances científicos y técnicos. Basta con que yo mencione aspectos como las telecomunicaciones, la informática, los nuevos materiales, la medicina, para saber que tenemos avances gigantescos, y alguien quizá podría ingenuamente pensar: joder, por tanto, si hay avances científicos técnicos, eso se traducirá, se expresará, se concretará en que las condiciones de vida de la mayoría mejorarán. Pero no es así. Y no es así porque esos avances científicos y técnicos no se orientan a cubrir las necesidades, las aspiraciones de la mayoría, sino que se orientan estrictamente a ser vehículo de ganancia privada, y cada vez en mayor medida. Y por eso vivimos con una, entre comillas, e insistiré en esto, en discutir el carácter que se pretende naturalizado del hecho de que haya jóvenes que con toda habitualidad digan que tienen salarios de 600, de 700, 800 euros, que en España, en Madrid en particular, en promedio, un joven debería dedicar el 105% de su salario para poder acceder al uso de una vivienda. Y algo tan elemental como la posibilidad de construirse una vida independiente. Por cierto, eso que se decía tanto, recordáis, ¿no? La generación más preparada de la historia, que se hacía luego el chiste un poco de mal gusto de separar en la palabra preparada el pre y el parada, el desempleada, ¿no? Es decir, vivimos ya en una sociedad presidida por la barbarie. Hay aquí gente en la propia sala que hacéis una labor muy valiosa en relación con la lucha por la defensa de un sistema público de pensiones que provea efectivamente una pensión digna de este nombre. Porque cuando se habla de privatizar la seguridad social, en realidad se habla de una forma incorrecta, porque si es privada, entonces no es seguridad social, si es privada es otra cosa. Y con toda la retórica y toda su propaganda y todas sus falacias, por ejemplo, esta tan terrible con la que nos machacan, y lamentablemente quienes dicen reclamarse de los intereses de la mayoría y tienen acceso a la palanca de los medios, de las radios, de los periódicos, tapan el hecho de que todas las apelaciones a la demografía son falsas. Son falsas. El aumento de la esperanza de vida en absoluto exige que se atrase la edad de jubilación. ¿Y sabéis por qué? Por dos razones. La primera, si es verdad que operara eso que dicen el factor demográfico, entonces, obviamente, operaría de igual modo en el caso del sistema público el del sistema privado. Pero no solo es eso. ¿Sabéis qué porcentaje de la población ocupada del empleo en España se desempeñaba en el sector de la agricultura en 1950, es decir, para producir alimentos para nutrir a toda la población? El 50%. Y hoy no llega al 3%. Y entre medias hay una cosa que se llama productividad. La productividad, la capacidad de producir. Es evidente que hoy la sociedad tiene capacidad mucho más que de sobra de que la gente se jubile no a los 65, ni a los 62, a los 60 y antes, cuando ya se lleva 20, 25, 30, 35 años trabajando, teniendo un salario digno de este nombre, un salario diferido, eso que llamamos la tasa de reemplazo. ¿Cuánto representa la pensión respecto al último salario? Y que en España, con todas las dificultades que las hay, con tantas pensiones miserables que las hay, el hecho es que, grosso modo, en promedio, cuando alguien se jubila, más o menos puede preservar su poder de compra. Y no lo cubramos, sino que constatamos, registramos los hechos. Porque en el paradigma de la privatización, es decir, de la destrucción de la seguridad social que es Chile, la tasa de reemplazo aquí representa el 80%, 79%, en Chile no alcanza el 33% en el caso de los trabajadores, no alcanza el 25% en el caso de las trabajadoras. Si en las trabajadoras es menor, es precisamente porque cuando se mete la lógica del negocio, la lógica de la mercancía, en las pensiones ocurre exactamente lo mismo que ocurre en cualquier ámbito en el que metamos la lógica del negocio. El razonamiento, un razonamiento perverso pero coherente, con dejar meter las manazas del capital financiero en las pensiones, es como previsiblemente vas a vivir más, tocas a menos cada mes. Con trampas, por ejemplo, como que la esperanza de vida femenina en Chile entre el 10% de mujeres más ricas y el 10% de mujeres más pobres es de 16 años.
Las ricas viven en promedio 16 años más, por tanto también por ahí se está haciendo trampa poniendo una esperanza de vida para la población más pobre, que es el promedio, cuando en realidad la previsión para ellas es de una esperanza de vida, como digo, de hasta 16 años más baja. Metí estos elementos solamente para complementar un panorama. Estamos en 2023.